Dios le bendiga. Estamos aquí una vez más en esta nueva entrega de este video. Recuerde que estamos estudiando el Nuevo Testamento. Estamos llevando un estudio del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Tenemos lo que es una sesión y dimos una preintroducción, una introducción, el mundo político y social del Nuevo Testamento, el mundo religioso. Y en el video pasado estuvimos hablando acerca del canon. Definición del canon y la canonicidad. Allí estuvimos viendo que el canon o la definición de canon significa medida, reglas de medir. Gloria a Dios. Estuvimos viendo 4 factores importantes que debieron de tener ciertos libros para ser aceptados. Dentro de estos 4 factores importantes está lo que es la autoría, quién lo escribe. Debió de ser un apóstol o alguien cercano al apóstol, gloria a Dios. Su naturaleza debió de estar en consonancia el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, no rechazarlo, no criticarlo, sino como una actualización del mismo o un cumplimiento de todas las profecías de Jesús en el Antiguo Testamento, realizado en el Nuevo Testamento. Universalidad. Debía de ser aceptado entre los apóstoles y entre la iglesia del primer siglo. Y inspiración divina o revelación por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Estos 4 factores importantes son las 4 reglas fundamentales de lo que es el canon bíblico. Hoy seguiremos hablando acerca del canon. Recuerden que les dije que lo íbamos a dividir en tres sesiones, y es porque el canon es bien amplio. La historia de la canonicidad bíblica es bien amplio. Para nosotros tener la Biblia en la mano, la Biblia que tenemos con los 66 libros, fue un proceso bien amplio. No fue pequeño, no fue corto. Iré un poquito rápido porque esta sesión es un poquito más amplia y no quiero pasar de los 30 minutos. Haré todo lo posible para esto. Hoy estaremos hablando acerca de la necesidad del canon. Gloria a Dios. A modo de introducción, el capítulo precedente dejó ver que la palabra canon significa medida. La atención se concentró en las 4 pruebas de autoría: naturaleza del libro, universalidad o consenso e inspiración, por los cuales los primeros creyentes midieron los libros que fueron aceptados como los 27 de revelación divina o inspiración del Espíritu Santo, que esto comprende lo que es el Nuevo Testamento. Para continuar este estudio acerca de la necesidad del canon, la atención se centrará en 3 ideas principales. 3 ideas principales por la cual hay una necesidad del canon desde aquellos tiempos hasta ahora: doctrinas falsas, escrituras falsas y las persecuciones. En estas 3 ideas fundamentales vamos a fundamentar la necesidad del canon. Doctrinas falsas. La necesidad del canon, según la razón fundamental, depende o parte de, la primera razón es, para el establecimiento de un canon fue la expansión de las doctrinas falsas. Para el establecimiento del canon, uno de los factores principales fue que se propagó muchas doctrinas falsas en aquellos tiempos. Las doctrinas falsas no es un fenómeno del siglo XX o del siglo XXI. Hoy podemos ver un sinnúmero de videos de gente hablando de un sinnúmero de cosas y de aberraciones, pero esto no nace en pleno siglo XX o pleno siglo XXI. Eso estuvo desde la historia cristiana, desde los tiempos antiguos, siempre estuvo presente. Durante el primer siglo, el surgimiento de diversas enseñanzas erróneas, como el gnosticismo, la teología falsificada, los filósofos, todo esto amenazaba la integridad de la fe y la autoridad de las escrituras. En tiempos antiguos, hermanos, en Roma, con el imperio greco-romano, Grecia era de mucha filosofía. Grecia es la cuna de la filosofía. Y en tiempos de Jesús, en tiempos del primer siglo de los apóstoles,
estaban bien concentrados en lo que es la filosofía griega. Zeus, Perseus, Atenas, todas estas filosofías, el gnosticismo, todo esto permeaba o quería permear las escrituras. Por ello, se hizo necesario establecer un canon por estas situaciones, por todas estas religiones, por todas estas filosofías y todos estos pensamientos. Se hizo necesario establecer un canon, dividir, poner una regla, qué es lo verdadero, qué es lo falso, qué es filosofía, qué es gnosticismo, qué es libro de Dios, qué es escritura de Dios. Es decir, una lista de libros reconocidos como inspirados por Dios que sirviera como norma de fe y práctica para los creyentes. El canon permitió distinguir la verdad revelada de los escritos falsos y apócrifos, perseverando así la doctrina apostólica. La necesidad del canon vino a través o a raíz de combatir las doctrinas falsas. Y dentro de esas doctrinas falsas que estuvieron presentes en el primer siglo, una de las más famosas fue el gnosticismo. Usted ha escuchado el gnosticismo, yo soy agnóstico, es bien amplio el gnosticismo. Yo voy a tratar una parte del gnosticismo de ese tiempo, a medida que ha ido pasando el tiempo, ha evolucionado mucho. Usted puede encontrar muchos tipos de gnosticismo. Una de las primeras doctrinas falsas que afectaron a la iglesia primitiva fue el gnosticismo. Según Robert Grant, de la Universidad de Chicago, ninguna otra herejía estuvo tan cerca de destruir la iglesia. Era bien fuerte el gnosticismo. Dos razones principales. La iglesia del primer siglo era pequeña y vulnerable. Era el comienzo del evangelio. El gnosticismo resultaba intelectualmente atractivo, apelando al deseo humano de un conocimiento superior. El hombre siempre ha estado en búsqueda de un conocimiento superior, o de una idea superior, o de una filosofía superior. El hombre siempre ha estado apegado a esto. El significado y origen del gnosticismo. Miren, la palabra gnosticismo proviene del griego gnosis y significa conocimiento. Esto lo que significa es conocimiento. Acabamos de hablar de que la cultura, el pensamiento griego era de mucha filosofía, mucho conocimiento, mucho estudio. Esto surge de estos tiempos, esto nace de por ahí y viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Sus raíces preceden al cristianismo y combinan, esto es una combinación, mire, de filosofía griega, de angelología judía y de religiones de misterio del Oriente Antiguo. Una mezcla bien amplia. En el siglo I después de Cristo, el movimiento estaba plenamente desarrollado como diversas sectas y corrientes de pensamiento. Estaba bien proliferado, estaba bien metido en lo que es el tiempo del siglo I después de Cristo y permeó inclusive el cristianismo, permeó inclusive algunas iglesias. Veremos inclusive versículos o veremos escrito en la cual Pablo contrarresta y Juan contrarresta este pensamiento. Tenían un dualismo. Los gnósticos creían en el dualismo entre espíritu bueno y materia mala. O sea, el espíritu que es bueno y la materia que es mala. Rechazaban la encarnación de Cristo, ya que consideraban imposible que Dios, siendo espíritu, tomara forma humana. Miren, inclusive se expandió un pensamiento en aquellos tiempos donde si una gente caía endemoniada, se le preguntaba si Jesús vino en carne o en espíritu. Si decía que Jesús vino en espíritu, era porque estaba endemoniada, porque los demonios supuestamente no reconocían que Jesús había venido en carne, pero eso era parte de un pensamiento gnóstico. Eso fue una idea gnóstica que se expandió en ese tiempo y se tergiversó esa idea y ese pensamiento de cuando una persona estaba endemoniada no reconocía de que Jesús había venido en carne, sino que solo era en espíritu, como piensan los gnósticos. El apóstol Juan refuta esta idea en su evangelio.
Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Juan defiende la verdad de que Dios se hizo hombre para identificarse y redimir a la humanidad. Juan tuvo muy de frente y discutió y escribió a la iglesia en contra de los gnósticos. Parece que los gnósticos, a medida de que la gente fueron creyendo y de que la gente fueron llegando al evangelio, muchos gnósticos y el pensamiento gnóstico empezó a entrar a lo que es la iglesia de aquellos siglos. Juan hace mucha referencia en contra de los gnósticos inclusive. Para los gnósticos, la encarnación y su significado. La encarnación demuestra que la eternidad penetró en el tiempo. Nosotros queremos ser la encarnación y de que Cristo entró en nuestro tiempo y que vino en carne. Agustín de Hipona declaró que solo halló la verdad cuando comprendió Juan 1:14. Dios no espera que el hombre lo alcance. Él viene al hombre en la persona de Cristo, Emmanuel. Juan enfatiza haber visto y oído y tocado el verbo en 1 de Juan 1:1, refutando el pensamiento gnóstico. Juan estaba bien en contra de este pensamiento y escribió mucho a la iglesia acerca de esto, en contra de los gnósticos, haciendo referencia, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y yo estuve con él y yo lo palpé. No solamente fue espíritu, él vino con un cuerpo y esa hazaña o eso que él hizo de venir en cuerpo fue para morir en una cruz por cada uno de nosotros. Para los gnósticos era imposible de que Jesús, siendo espíritu y siendo tan superior, pudiera venir en carne y habitar en la tierra. Los tres niveles del universo gnósticos. El gnosticismo enseñaba una estructura cósmica triple. Se dividía, tenía una cosmovisión triple. El mundo neumático, que era el espiritual, donde habita Dios. Mundo psíquico, que es el intermedio, de ahí que viene lo psíquico, de conectar el mundo natural con el mundo espiritual. El mundo psíquico, que era el intermedio, donde ellos se interconectaban. Y el ético, o sea, el material, donde vive el ser humano, aquí, la carne, el cuerpo. Según ellos, Dios creaba mediante emanaciones espirituales para no contaminarse con la materia. Según los gnósticos, Dios no tocó el lodo, no hizo un muñeco de barro, sino que él creaba a través de una emanación que salía de él hacia aquí, hacia la tierra, y creaba para él no contaminarse, para él no tocar nada de lo de la tierra, porque todo lo de la tierra, lo material, era impuro y no conectaba con el espíritu. Pero las escrituras dicen que lo que está hecho o lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Gloria a Dios. Pablo combate esta idea en sus cartas a Corintios y Colosas, donde enfatiza que Cristo es el creador directo de todo. Todo sale de él, todo viene por él, todo fue creado a través de él. Conocimiento y salvación. Para los gnósticos, el conocimiento era la virtud suprema. Para esta gente, el conocer, el estudiar, el manejar pensamiento, ideas, era lo superior. Inclusive creían que la salvación no era a través de fe y gracia, sino a través de conocimiento. No importaba la conducta moral, para ellos no importaba lo moral, sino cuánto sabía el individuo. La salvación, según ellos, se alcanzaba a través del conocimiento, no por gracia mediante la fe. Eso lo podemos ver en Efesios 2:8-9. Negaban así la necesidad de la revelación divina y la dependencia de Dios. Para esta gente no existía lo que era gracia divina. Lo moral para ellos no importaba. Tú podías ser moralmente impuro, moralmente incorrecto, siempre y cuando tú manejabas un conocimiento filosófico, un conocimiento amplio. A través del conocimiento te ibas a ser salvo. Herejía peligrosa. El gnosticismo fue una mezcla sincretista que amenazó la pureza doctrinal de la iglesia. Se estaba introduciendo en la iglesia, estaba amenazando la iglesia. Negaba la humanidad de Cristo, la revelación divina y la salvación por gracia. Ellos negaban la humanidad de Cristo,
Negaban que Cristo vino en carne. La revelación divina y la salvación por gracia también la negaban, era a través de conocimiento, según ellos. Los apóstoles, especialmente Juan y Pablo, escribieron contra estas falsas enseñanzas. Siempre estuvieron en contra de estas falsas enseñanzas. El gnosticismo sigue siendo un recordatorio de la necesidad de discernimiento doctrinal y fidelidad a la verdad bíblica. Si nosotros nos ponemos a buscar en las redes sociales de hoy en día, encontramos puro gnosticismo. Mucha gente agnóstica en busca del conocimiento, se ha soltado un poco la fe, se ha buscado más el intelecto, se ha buscado más el conocimiento, se ha buscado más la idea, se ha soltado la fe, se ha soltado un poco los milagros, se ha soltado un poco la espiritualidad, y se ha ido más a lo que yo sé, a lo que yo conozco, a lo que yo puedo revelar, al código que yo puedo revelar y todas esas cosas. Pero el evangelio va más allá de esto, así que mucho cuidado con esto. Vimos una de las necesidades por el cual había de tener el canon o manifestarse el canon a las escrituras. Una de ellas fue en contra del gnosticismo, una corriente bien fuerte que hasta hoy existe. Otra de las necesidades por la cual debió de tenerse el canon o la estructura del canon es el marcionismo. De Marción. Otra falsa doctrina surgida entre el siglo I y II fue el marcionismo, fundado por Marción, hijo de un predicador cristiano que inició su vida en el ministerio, pero se desvió hacia el gnosticismo. Este también estuvo desviado hacia el gnosticismo, hacia el conocimiento, hacia la búsqueda del conocimiento. Su pensamiento presentó una de las mayores amenazas doctrinales para la iglesia primitiva. Este hombre también, por poco y persuadió a muchas personas en su tiempo y contrarrestó mucho el evangelio. La enseñanza de Marción. Marción enseñaba que existían dos dioses diferentes. Oiga qué aberración presentaba Marción, que habían dos dioses diferentes. Inclusive en estos días vi un video de esta corriente en las redes sociales donde habla que del Antiguo Testamento es un Dios y el del Nuevo Testamento es otro Dios. El del Antiguo era feroz, era malo, era caótico, y el del Nuevo es puro amor, es puro abrazo y todas esas cosas. El Dios del Antiguo Testamento, que era cruel y creador del mundo material, y el Dios del Nuevo Testamento, Padre de Jesucristo, amoroso y espiritual. Por esta razón rechazó todo vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su visión distorsionó el carácter de Dios y el mensaje unificado de las Escrituras. Marción rechazó el Antiguo Testamento y solo se quedó con algunas cosas del Nuevo Testamento, porque tampoco aceptó todo el Nuevo Testamento. Perdón. Marción inclusive tuvo un canon aparte de él. Marción rechazó la totalidad del Antiguo Testamento, aceptó únicamente parte del Nuevo Testamento, una versión editada del Evangelio de Lucas, una versión editada de Lucas, algunas cartas de Pablo, y rechazó los demás libros. Su Biblia era una selección personal, carente de la revelación completa de Dios, por ello su colección es conocida como el canon de Marción. Este hombre se convirtió inclusive en un antisemita que no quería saber de los judíos y de las cosas de los judíos. Los libros que él escoge inclusive son de personas griegas que escribieron y algunos pequeños fragmentos de Pablo. Consecuencias doctrinales. Marción se convirtió en una de las primeras voces antisemitas dentro de la iglesia, lo que le decía. Su rechazo al Antiguo Testamento implicaba negar las raíces judías del cristianismo. Además, alteró el sentido original de los escritos apostólicos para ajustarlo a una ideología. En esencia, el marcionismo era una distorsión del evangelio y una negación del Dios verdadero. Esto era una distorsión total del Dios verdadero. Respuesta de la iglesia. La iglesia tuvo una respuesta al marcionismo, a esta idea, a esta corriente.
Frente a la amenaza del expansionismo, la iglesia se vio obligada a definir qué era realmente la palabra de Dios. Por eso es que la necesidad del canon. Tenemos que dividirnos de todas estas corrientes, tanto el gnosticismo como el marcianismo. Este proceso condujo al establecimiento del canon bíblico, diferenciando los libros auténticos de los falsificados. Las herejías, aunque peligrosas, sirvieron como un catalizador para el desarrollo doctrinal y la defensa de la fe. Estas doctrinas eran peligrosas, pero impulsaron a que nosotros debemos de organizar esto para estar claro y no armar lo que es un sincretismo. Reflexión acerca del marcionismo. El marcionismo nos recuerda la importancia de conocer las escrituras completas sin fragmentarlas, como hizo este señor. Mantener la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Recuerden que una de las reglas del canon que vimos la semana pasada, o en el capítulo pasado, es que el Nuevo Testamento debía de estar en consonancia con el Antiguo Testamento. Defender la verdad bíblica frente a las interpretaciones humanas selectivas. La iglesia primitiva respondió con la fidelidad y a través del canon aseguró la transmisión íntegra del mensaje divino, no distorsionado, no, lo integral, el conjunto. Ahora vámonos con las escrituras farsas. Estamos hablando acerca de la necesidad del canon por culpa del gnosticismo, el marcionismo, y ahora vamos a ver las escrituras farsas. Todo esto llevó a una necesidad de un canon, de una regla para diferenciar las escrituras de todas estas herejías. Durante el periodo de la iglesia primitiva circularon numerosas obras religiosas farsas. Estas pretendían ser inspiradas y buscaban aceptación dentro de la comunidad cristiana. La iglesia tuvo que discernir, juzgar y definir qué escritos eran verdaderamente la palabra de Dios. Miren, para ese tiempo, al haber escrito varios apóstoles, al estar las escrituras, si ustedes se fijan, las escrituras no dan una biografía completa de las personas que escribieron o de Jesús. Aparecieron un sinnúmero de gente escribiendo las niñas de Jesús, la vida de María, de José, ciertos libros, un sinnúmero de cosas empezaron a escribirse de magia, fantástica, fantasía, un sinnúmero de aberraciones, de escrituras farsas que usted ni se imagina. Dios mío, este fenómeno presentó un segundo factor importante que llevó a la necesidad del canon, el fenómeno de todas estas escrituras farsas. Aparecieron los pseudoepígrafos. Estos escritos farsos fueron conocidos como pseudoepígrafos, esos escritos farsos. Término que significa escrituras falsas. Sus autores frecuentemente atribuyeron sus obras a figuras bíblicas. Ellos le escribían, eran falsas y se la atribuían a Pablo, a Tomás y a Pedro para obtener credibilidad. Las motivaciones más comunes fueron rellenar los vacíos sobre la niñez o vida de Jesús. Recuerden que de Jesús tenemos de niño como hasta los 12 años, de ahí vuela hasta los 30. No se sabe ese espacio. Ellos tratan como de buscar, de rellenar y crean historias fantásticas con magia, con mitología, un sinnúmero de cosas. Inventan historias sobre personajes bíblicos prominentes. Su objeto era suplir curiosidades humanas, no revelar verdad divina. El hombre siempre ha estado de curioso. El hombre siempre ha querido saber. Donde hay un vacío, donde hay un silencio, el hombre quiere rellenarlo con sus historias y con todas las cosas que se puede inventar. Ejemplos de escrituras farsas. Tenemos el Evangelio de Jacobo, revela detalles inventados sobre la niñez de María. El Evangelio de Mateo, apócrifo, narra historias fantásticas como leones y leopardos que se inclinaron ante José y María cuando entraron a Egipto. Dice que estos animales se rendían, se inclinaban ante Jesús.
Evangelio de Tomás, el gnóstico, presenta a un Jesús niño hacedor de milagros, jugando con pájaros de barro que cobran vida. Estas obras mezclaban aflicción y superstición, distorsionando el carácter y propósito de Cristo. Este Evangelio de Tomás el gnóstico presentaba historia de Jesús que como niño haciendo palomitas de barrio, la tiraba, recobraban vida y salían volando. Creo que me parece ver un video en YouTube de una película sobre Jesús que le dio vida así a un pajarito. Naturaleza de los evangelios verdaderos. Los 4 evangelios, para que vean la diferencia de estos evangelios falsos, los 4 evangelios canónicos no son biografías completas de Jesús, no dan todos los detalles de Jesús, sino que son relatos teológicos inspirados. Contienen los eventos y enseñanzas necesarias para la fe y la salvación, no cada detalle histórico. Los escritores falsos, en cambio, intentaron llenar los espacios en blanco con historias imaginarias. La diferencia entre los evangelios verdaderos y los falsos es claramente visible en su propósito de contenido. El contenido de los evangelios era puramente teológico. El de los gnósticos era histórico, fantástico, llenando un vacío en la historia. Historias fantásticas y docentistas. Algunas obras presentaban relatos absurdos, como el de Juan y las chincles, donde los insectos reverencian al apóstol. Esta narración ilustra la fantasía y la falta de credulidad de las escrituras. Se da un caso de que con Juan, que él llega a un establo, tiene que dormir, la cama estaba llena de chincle, no sé qué es esto, era de chincha, un pájaro de eso, o un insecto de eso. Ellos oran, las chincles salen, ellos duermen y cuando se levantan a la mañana siguiente de que encontraron todos esos insectos parados reverenciándolo a ellos, a Juan y a los que andaban con Juan. Todas estas fantasías ellos le inventaban. Un grupo destacado en su producción fue los gnósticos, docentistas, quienes enseñaban que Jesús solo parecía humano, solo parecía, no lo era. Negaban la encarnación literal de Cristo, contradiciendo la verdad de Juan 1:14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús solo parecía humano, pero no lo era para ellos. Otros escritos falsos, los hechos de Pablo y Tecla, esto es una pura aberración, relato ficticio con elementos románticos, donde Pablo tenía un romance con una mujer y el esposo de esta mujer. Otros textos similares mezclaban mitología moralista y ficción religiosa. La iglesia primitiva rechazó firmemente estas obras por ser verosímiles y no inspiradas. Eran en esencia intentos humanos de añadir a la revelación humana. Todo esto era un intento de introducir cosas humanas a la revelación divina. Las escrituras falsas representaron una grave amenaza doctrinal. Sin embargo, sirvieron para que la iglesia definiera con precisión el canon. Esto empujó al canon. Al comparar estos escritos con el Nuevo Testamento, se evidencia la superioridad, coherencia y autoridad divina de la palabra de Dios. La verdadera escritura no busca entretener, sino transformar al creyente por medio de la verdad revelada. Lo más que estamos viendo es mucha entretención en las redes sociales, lamentablemente. Enfóquese a estudiar, enfóquese a buscar las escrituras para que lo transforme. Persecución y el canon del Nuevo Testamento. La persecución cristiana fue otro factor decisivo a la formación del canon del Nuevo Testamento. Así como el carácter de una persona se revela en la adversidad, también la autenticidad de la palabra de Dios se manifestó durante los tiempos de persecución. Esto hizo aún más necesario el canon, estas persecuciones. Estos momentos de prueba permitieron distinguir los escritos verdaderos inspirados de aquellos sin autoridad divina. En medio de la persecución,
cuando a usted lo perseguían por lo que creían, por lo que enseñaban, esto hizo a que los verdaderos creyentes de esto lo abrazaran y los falsos o esas falsas escrituras fueran siendo dejadas fuera. El contexto histórico: desde los primeros siglos la iglesia enfrentó múltiples persecuciones por causa de su fe. Una de las más severas ocurrió en el año 303 después de Cristo, durante el reinado del emperador Diocleciano. Este ordenó que todos los libros cristianos y judíos, todo escrito que afirmara ser escritura, fueran confiscados y quemados. Todos lo que tenía que ver con la palabra de Dios. Esto hizo que los verdaderos quedaran. El edicto de Diocleciano obligó a los cristianos a definir con claridad qué escritos defenderían hasta la muerte. Tuvieron que examinar cuidadosamente cada texto, discerniendo. ¿Y qué discernieron? Su carácter divino, su validez teológica y su autoridad espiritual. Este proceso llevó a una profunda reflexión sobre la identidad de la verdadera escritura. En medio de la persecución es que salen los verdaderos. Todo lo demás es hojarasca. Resultado y significado: muchos creyentes sacrificaron escritos secundarios o falsos, reconociendo que carecían de inspiración divina. Sin embargo, abrazaron con fe y valentía los libros que reconocían como la palabra viva de Dios. Aún bajo amenaza de muerte, así la persecución no solo probó la fidelidad de los creyentes, sino que también confirmó la autenticidad del canon bíblico. Esta persecución le dio autenticidad al canon. La persecución reveló que los libros resistían las pruebas de fuego espiritual y físico. La iglesia primitiva comprendió que no todo o toda literatura religiosa era inspirada y que defender la verdad implicaba discernirla. Estos tiempos de sufrimiento fortaleció la convicción de que la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. La persecución purificó la fe y consolidó la certeza del canon cristiano. Vimos tres factores fundamentales por los cuales era necesario el canon: doctrinas falsas, fantasías, la persecución, libros extraños. Empujó a la necesidad de un canon, de dividir qué era lo verdadero y qué era lo falso. A modo de conclusión, leeré esto que es bien interesante. Una excelente forma de cerrar esta discusión es mirando algunos versos especiales en Mateo 5, donde dice: estas palabras fueron dichas por el propio Cristo al principio del sermón del monte. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No piensen que he venido a anular la ley y los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguró que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Incluso durante tiempos de horrible persecución, Incluso durante tiempos de horrible persecución, la preservación de la palabra es una de las partes de la mentalidad y el argumento de la canonización. En este pasaje, la versión de Reina Valera 60 traduce que ni una jota ni una tilde de la escritura quedarán sin cumplirse. La palabra jota era un nombre popular para la letra más pequeña del hebreo del alfabeto. Una yo. Y la tilde era el signo de puntuación más pequeña de una letra. Lo que Jesús estaba diciendo aquí era que ni la letra más pequeña, ni el signo de puntuación más pequeño de una letra de mi palabra perecerá, sino que de hecho prevalecerá. Jesús estaba diciendo: mira, ni la letra más pequeña, ni el signo de puntuación más pequeño de mis letras va a perecer. Todo eso se va a cumplir. Todo eso, gloria a Dios, tendrá un cumplimiento.
hemos visto lo que es la necesidad del canon. Le doy gracias por llegar hasta aquí. Gracias por darme apoyo a mi canal. Como siempre, los temas que son un poco extensos, hablo un poco rápido porque no quiero que pase de muchos minutos. Lamentablemente estamos en una generación que no dura mucho tiempo en un video. Gloria a Dios, estamos en una generación rápida, pero le bendigo y le doy gracias por apoyarme y por darle seguimiento a mi canal. Siga compartiendo, siga dando like y nos vemos en un próximo video. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones.